Muy bien, Mateo 24, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Oremos. Padre, delante de tu divina presencia estamos para pedirte, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo en esta preciosa tarde nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Enséñanos, Dios mío, tu palabra, Padre, porque queremos aprender más de ti, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, pueden ocupar su lugar. Pueden ocupar su lugar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Aguarde su hoja, por favor. Gloria a Dios. ¿Ya la guardó? Gloria a Dios. Muy bien. Escúchenme muy bien, hermanos. Cuando cambiamos así rápidamente, es cuando Dios quiere que cambiemos todo. Amén. O sea, nosotros tenemos que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Yo traía ese estudio, pero si Dios no quiere, entonces vamos a dar el que Él quiera. Amén. Y amado hermano, le voy a pedir que alce su estudio ese que le acabo de dar, y vamos a analizar lo que es, hermanos, el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a ver, hermanos, un aspecto completamente profético. Amén. Y vamos a aprender muchas cosas, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a analizar bien esto. Fíjese nada más, fíjese lo que le voy a decir. Vamos a ver, hermanos, esta profecía, porque es una profecía que en parte se ha cumplido y todavía falta por cumplirse todavía más. ¿Saben ustedes, amados hermanos? Escúchenme muy bien. ¿Saben ustedes que cuando un templo se contamina, Dios lo puede destruir? ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que cuando un templo es usado de otra forma ajena a la de Dios, Dios puede destruir completamente, hermanos, el templo? ¿Sabían eso o no sabían? Muchos templos se han destruido, muchos templos se han acabado, los ministerios se han destrozado, se han cerrado porque se han contaminado. Y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de esto. Por eso muchos templos se han cerrado, muchos templos han dejado de existir, muchos templos ya no existen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nunca han aprendido, hermanos, que estos lugares se deben de utilizar conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Veamos el ejemplo, hermanos, del principal templo de Dios. ¿Por qué Dios lo destruyó o permitió que lo destruyeran? ¿Cuántos no sabían eso? Muchos eruditos, muchos exégetas
hablan, amados hermanos, del templo que construyó Salomón. Muchos hermanos han comentado, pero nunca han sabido por qué, cuál fue la razón de que Dios permitió, hermanos, que el templo de Dios se destruyera. ¿Habían ustedes? Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Pero cuando se contamina el templo de Dios, amados hermanos, Dios inmediatamente destruye todo. ¿Cuántos se han dado cuenta? Fíjese nada más lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos se han dado cuenta que muchos templos ya no funcionan? ¿Se acuerda que usted asistía antes a un templo y se contaminó y dejó de existir? Es, amado hermano, la razón por la que vamos a ver por qué el templo de Dios fue destruido. Y vayamos, hermano, gloria a Dios, al texto en Mateo 24:1. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarle los edificios del templo. Amén. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Los discípulos le estaban mostrando el templo ¿a quién? Jesús. ¿Qué le estaban diciendo? Mira, Jesucristo, qué majestuosidad. Mira nomás qué tipo de arquitectura es este. Mira, estamos construyendo, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero escúcheme muy bien, mi amado hermano, escúcheme muy bien. Aquí, hermanos, vamos a aprender realmente cómo y de qué forma deben ser y trabajar los templos para que funcionen conforme al modelo de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjese, ese templo estaba hecho, amados hermanos, de oro. Estaba chapeado de oro, de plata, ¿de qué más? De piedras preciosas. Era, hermanos, un templo conforme a la arquitectura ¿de quién? De Dios. Ese templo, hermanos, este templo, escúcheme muy bien, este templo ya había sido destruido atrás. Este templo ya había sido destruido atrás. Pero, hermanos, los judíos o los hebreos sentían un vivo deseo de que nuevamente se pudiera reconstruir el templo de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Sí fue nuevamente reconstruido. Pero ¿sabe por qué se los destruyó Dios? Dios se los destruyó, mis amados hermanos. Escúchenme muy bien, pónganme atención. Dios se los destruyó porque el pueblo de Dios estaba cometiendo, hermanos, las peores bajezas que se pueden hacer. Una vez, hermanos, escúcheme muy bien, a uno de los profetas se les dijo: ven y ve lo que están haciendo los sacerdotes, los principales del templo, ve lo que están haciendo. Inmediatamente, hermanos, el profeta fue guiado por Dios y le dijo: mira, métete por aquí y empieza a observar por un agujero, empieza a mirar lo que están haciendo.
¿Sabe qué estaban haciendo? Los principales sacerdotes estaban en el sótano del templo, en una parte baja, donde dejaban que el sol empezara a meterse para estarlo adorando al sol. Y tenían dibujos adentro de ese sótano, tenían dibujos de demonios, tenían dibujos de reptiles, tenían dibujos de diferentes cosas y se empezaban a inclinar ante esas cosas. Y pensaban que nadie se daba cuenta, pensaban que nadie los iba a observar. Y fue, amado hermano, como Dios le dijo a este profeta: mira, están pisoteando mis atrios, están destruyendo ellos mismos lo que yo les dije que hicieran, porque mi nombre iba a ser invocado en ese lugar. Y Dios había prometido que Él se iba a manifestar adentro del templo. Pero le digo una cosa, hay templos, escúcheme muy bien, hay templos donde hay anatema, donde hay maldición. Una vez estuvimos, era usted y yo, hermano Miguel, nos habían platicado de un lugar, fíjense, donde se había destruido ese lugar, ¿sí o no? Porque ahí el pastor y la pastora se revolvían con las ovejas. Y cuando limpiaron ese lugar, estaba lleno todavía de los trapos inmundos, de las prendas de las mujeres, y hasta de los hombres tuvieron que estar limpiando ahí porque era una vil porquería. Y Dios permitió, hermanos, que se destruyera. ¿Está duro eso, sí o no? Está difícil, hermanos, todo eso. Ahora, escúchenme muy bien. Estaba también otro templo y estaba funcionando muy bien, estaba trabajando muy bien ese templo. Pero mire, póngase muy listo. Empezó a estar decayendo poco a poco ese templo. De repente dejó de ir una persona y de repente dejó ir otra persona, y poco a poco Dios permitió que se fuera desgranando de personas y empezaron poco a poco, hermanos, a quedarse solos. ¿Sabe quién se quedó solo nomás? La tesorera. Se quedó el pastor y se quedó el copastor. Y la tesorera un día miró al pastor y al copastor a beso y beso. ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? Algunos de ustedes a lo mejor vienen, hermanos, de templos que han pasado cosas así terribles y que se han destruido, hermanos, por estas cosas. Pues bien, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dicen, hermanos, que eran unas columnas grandotototas y que 6 personas agarrados de la mano muy apenas lograban darle la vuelta a esas columnas tan grandes. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Escuchen bien, había piedras, hermanos, de toneladas,
donde esas piedras eran colocadas de a una en una. Las cortinas, hermanos, eran, hermanos, de tecnología de aquel tiempo, porque el Espíritu Santo tenía que estar, hermanos, en los constructores, en los ingenieros, en las personas que estaban construyendo. Tenían que ser llenas del Espíritu Santo para contratarlas y hacer eso, porque había mucho oro, amados hermanos, había mucha plata, hermanos, había muchas cosas para poder, hermanos, llevar a cabo la construcción de ese templo, hermanos, que era una arquitectura completamente hermosa. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, algunos discípulos le dijeron: mira qué belleza, mira qué majestuosidad. Pero miren, hermanos, lo que les contestó el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesucristo, les dijo: ¿ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ¿ya se fijaron por qué iba a ser destruida toda, hermanos, esa majestuosidad? ¿Ya se fijó, amado hermano, lo que dijo Jesucristo? ¿Sabe, amado hermano? Escúcheme muy bien. Ese lugar, hermanos, se estaba contaminando. Y feamente se estaba contaminando, porque los judíos ya no estaban adorando a Dios como a Él le agradaba. Sus sacerdotes, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, que tenían que estar controlando el templo, ¿sabe qué es lo que estaban haciendo? Estaban metidos en la política. Estaban metidos en la política. ¿Qué tiene que hacer, hermanos, el pueblo de Dios allí, hermanos, metido, hermanos, en la política? ¿Qué tienen que andar haciendo los pastores? Y sabemos, hermanos, perfectamente que nosotros tenemos solamente un partido, pero no es político. Este partido, hermanos, es teocrático. Es el partido, hermanos, pero nosotros vamos a tener todo el control hasta que Jesucristo venga y nosotros establezcamos el reino milenial. Ese va a ser el último gobierno de parte de Dios, y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Escúchenme muy bien. Respondiendo Jesucristo les dijo: ¿ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, fíjese nada más lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Ese templo, amado hermano, se contaminó. Ese templo, hermanos, dejó de funcionar debido, hermanos, a que estaba contaminado, a que las mismas personas, hermanos, que estaban allí, estaban, amados hermanos, metidas en la política. ¿Y sabe quién, hermanos, les ayudó? Herodes el Grande, porque estaba destruido. Ya se había destruido una vez ese templo, pero Herodes empezó a mezclarse políticamente con lo que son los judíos, y les dijo a los judíos: miren, yo les reconstruyo, yo les pongo otra vez el templo bien hechecito, yo tengo lana. Pero ¿quién era Herodes? Era el rey de Judá. ¿Quién era, hermanos, Herodes? Era una persona maldita.
Herodes, hermanos, era un asesino. Herodes era un político. Herodes, hermanos, era un sanguinario. Herodes, hermanos, era una persona, hermanos, completamente diabólico. Y él les ayudó a los judíos a hacer, ¿qué? El templo. Muchas de las veces los políticos, hermanos, llegan y dicen: ustedes voten por mí, yo les pongo el puestecito y les pongo el comedor. Y es más, hasta le pongo láminas nuevas y quiten todas las láminas y mejor les vamos a poner losa. ¿Han visto eso? Cuando dejamos eso, hermanos, se empieza a contaminar todo. Todo esto, hermanos, se empieza a contaminar y ahorita se los voy a mostrar con la Biblia. Escúchenme muy bien. A Dios, hermanos, empezaba a sentirse, hermanos, coraje, porque empezaron, hermanos, adentro del templo a vender ¿qué? ¿A vender qué? Vendían palomas. ¿Qué más vendían? Borregos, chivas. ¿Qué más vendían? Ponían, hermanos, de todo. Ponían de todo. Y escúchenme muy bien. Y había hasta personas que dicen: yo te cambio el billete, yo te cambio la moneda, yo te cambio esa moneda que vale tanto, pero me tienes que dar una comisión. Ya había que adentro. Había dentro del templo que estaba viendo corrupción, hermanos. Estos lugares, hermanos, muchas de las veces también, hermanos, se contaminan. Por eso hay que estarlos ungiendo cada vez más y más. En veces que ahí vienen los americanos, y ahí vienen y quieren jugar con los niños y traen muchos dulces y traen muchos regalos, y ahí están, hermanos, arriba del templo, vestidos ¿de qué? De payasos. ¿De qué más los visten? De los Reyes Magos. ¿De qué más los visten? De animalitos y de Walt Disney y de tantas cosas, porque empezamos a contaminar. Y esto, hermanos, empezó a mirar el Señor Jesucristo. Y vio, hermanos, que se estaba haciendo mucha mercadería, que se estaba haciendo, hermanos, muchas cosas. Ahí, hermanos, yo me imagino, hermanos, que había negocio de todo. ¿Han visto ustedes las iglesias que dicen: hermanos, vamos a tener una rifa? El boleto se los vamos a dar en tanto y vamos a hacer una rifa. Eso están metiendo ¿a dónde? Adentro de las iglesias. ¿Eso está bueno delante de Dios? Y vamos a ver quién le toca, y ándale, y échese un águila y un sello, y a ver la manita santa, y ahí anda la manita santa, hermanos, metiendo la mano, a ver, hermanos, el papelito, y a quién le tocó, porque andan rifando relojes, porque andan rifando celulares, porque andan todo, hermanos, es un negocio. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Díganme, ¿qué hizo? Les tiró todo. ¿Y qué les dijo? La casa de mi Padre, casa de oración es, y vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense, para hacer todo esto es algo terrible. Y Dios, hermanos, siempre nos va a estar llamando la atención. Siempre nos va a estar llamando la atención. Respondiendo, Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A Dios, hermanos, no le gusta, hermanos, nada de eso. Ay, que estamos celebrando Navidad. Oiga, usted es el Grinch, no cree en la Navidad. A mí en veces me han dicho. Pero ¿sabe qué hacen? Aquí me tienen el arbolito de Navidad y le ponen ¿qué, hermanos?
le ponen las esferitas y luego la llenan de regalitos, porque a la hermana Tere le tocó darle regalitos al hermano Elías, y ahí están los regalitos, y ahí están las esferas colgando. ¿Cuántos han visto iglesias evangélicas así? Amén. ¿Están mirando todo eso? Ahora fíjense muy bien, aparte de eso, amados hermanos, que están haciendo el nacimiento y ponen allí, hermanos, unos muñecos de qué, de barro, unos muñecos de yeso. Ah, esa es María. Ay, vente, mijito, vamos a tomarnos la foto y vamos a ver esto. Todo eso, amado hermano, es completamente corrupción delante de Dios. Vamos a ver, amado hermano, lo que dice Mateo 23:37. Mateo 23:37. ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice la escritura. Jerusalén, Jerusalén. Mateo 23:37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a quién, a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, he aquí, he aquí, pongan atención, vuestra casa les es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre. Pero se fijan que el Señor Jesucristo dice: voy a dejar asolada la casa. Cuando se contamina, hermanos, los templos, escúchenme muy bien, cuando se contaminan los templos, es ahí, hermanos, donde cometemos los más grandes errores. Porque adentro, hermanos, de los templos, pues ya empiezan a venderse, hermanos, los churros, los burritos, las sodas, las papitas y todo eso. Y Dios no quiere, hermanos, eso. Dios quiere que tengamos, hermanos, afuera algún negocio, pero afuera, hermanos, del templo, no adentro. Una vez, hermanos, también me tocó estar mirando, hermanos, que un cumpleaños de un pastor. Ah, caray. Un cumpleaños de un pastor. Y mandó a traer unos payasitos. Y mandó a traer unos payasitos. Y los payasitos pues estaban haciendo ahí su show para que el pastor, hermanos, estuviera muy alegre y muy feliz. Estaba muy a gusto y muy feliz. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? En esos chistes que decían, uno de los payasillos se endemonió. Se endemonió ahí arriba. Y muchas de las veces nosotros somos los culpables delante de Dios. Nosotros como pastores, hermanos, somos los culpables. Porque de repente, hermanos, vienen los americanos y les vamos a traer esto y les vamos a traer lo otro y les vamos a traer ropa y juguetes y esto y lo otro. ¿Y sabe qué hacen? Los payasitos empiezan a subirse y empiezan a pisotear todo, hermanos, el lugar donde se lleva, hermanos, la palabra de Dios. Eso está mal. Yo, hermanos, me acuerdo que hace mucho, hermanos, iba a una iglesia y el señor pastor ahí tenía una Harley Davidson, una motocicleta adentro del templo, y les decía: hey, niños, y ustedes no me toquen mi motocicleta porque es una Harley Davidson, no quiero que nadie me la toque, porque si alguien me toca la motocicleta lo disciplino. Fue tanto, hermanos, la contaminación que hubo, que Dios, hermanos, tuvo que destruir. Dios tuvo que permitir que se destruyera ese lugar, porque nosotros cometemos errores. Esto, amados hermanos, nos enseña la Escritura, que Dios permitió que se destruyera
completamente el templo, hermano, de Salomón, porque adentro estaban haciendo atrocidades. En el fondo, hermanos, estaban ahí los principales sacerdotes y sus colegas también ahí, y estaban cometiendo, hermanos, adoración al sol, adoración, hermanos, también a los diferentes muñecos que tenían ahí, reptiles y dibujos, hermanos, de otras cosas. Y Dios jamás, hermanos, estuvo de acuerdo con lo que estaban haciendo. Estos están pisoteando mis altares. ¿Se fija? Dios, hermanos, absolutamente no quiere nada de eso. Una vez, hermanos, me platicó alguien, no recuerdo, creo que era Vino Nuevo, y órale, que va a venir un concierto. ¿Y cuál concierto? Que va a venir Carlos, Marcos Witt. Y resulta, amados hermanos, que ahí venían con sus motocicletas. Y con ustedes, ahí va llegando Marcos Witt, y tienen que pagar 250 pesos de entrada, el boleto, porque ahí les van a dar un pequeño refrigerio. Y hermanos, las luces, como si fuera un discoteca, empezaban las luces y empezaban, hermanos, el sonido estridente y todo, y ahí estaban los viejos, hermanos, en las motocicletas, y al último se suben y empiezan, hermano, pura música estridente, rock and rollero, yo no sé qué tantas cosas, contaminándose el lugar, hermanos. Y nosotros hemos cometido esos errores, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Les vamos a rifar un Rolex, les vamos a rifar un celular que es un G6 o un sabrá Dios qué marca, pero ¿saben qué? Les va a costar tanto, Imagínense a Juan Encinas ahí que quiera ya, hermanos, otra troca y que le empiece a rifar, y le voy a dar un tanto al pastor, le voy a dar una mochadita, pero hay que rifar la troquita de colores que trae el hermano y le va a costar una lanita cada uno. Rifas adentro del templo, ¿sí o no? Eso, amado hermano, está pero mal. ¿Saben qué hacen muchos pastores? Llegan de esos viejos hermanos del PRI, del PAN y del PRD y no sé de cuántos partidos. Llegan y se les da el lugar. Quiero que voten por mí. Quiero, por favor, miren, yo les voy a ayudar. Yo no les voy a fallar. Y gente, amados hermanos, metidos en la política y haciendo unos shows allí vergonzosos, metiéndose en un ataúd y saliendo cristianos, entre comillas, haciendo esas payasadas. Todo eso, amado hermano, no le agrada a Dios. ¿Cómo le vamos a dar el lugar a un político para que nos esté ofreciendo qué? ¿Cuál alternativa? Para que estarnos comprando, hermanos, los votos, para estar dándonos dinero, hermanos. Nosotros no tenemos que andar metidos, hermanos, en esas porquerías. Nosotros, hermanos, tenemos ya un reino establecido, un reino teocrático de parte de Dios, hermanos. Ese es nuestro partido teocrático. Todo lo demás, hermanos, aquí, todo el mundo político nunca jamás ha podido ayudar a la humanidad. Todos han sido una bola de mañosos, de rateros y de todo, amado hermano. Ningún partido político ha podido hacer el cambio en las vidas y en los corazones. Solamente, hermanos, Cristo Jesús. Teniéndolo a Él, hermanos, como nuestro líder, de ahí, hermanos, es todo. Cuando empezó, hermanos, todo esto, escúchenme muy bien, de Mateo 24:1, dice la Escritura: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Allí, amado hermano, en el templo de Dios, allí, hermanos, estaba un sumo sacerdote y tenía 2 hijos. Ay, Dios mío. 2 hijos. Eran los gallitos. Eran unos gallos de pelea. Esos gallitos, hermanos, ¿sabe qué es lo que hacían? Empezaban y le lavaban el coco a las doncellas, a las muchachitas, y las metían adentro del templo para fornicar con ellas. Hoy, amado hermano, ¿sabe qué es lo que pasa con los pastores corruptos? Pastores que no aman a Dios, hermanos. Se meten en la política. Y luego, amados hermanos, hacen su oficina y todo, y luego le hablan a la chamaquita: ven, quiero hablar contigo en privado. Van y la meten, hermanos, y empiezan, hermanos, con sus loqueras y con sus tonterías, contaminando, ¿qué? La casa de Dios. Y cuando hay eso, hermanos, se destruye completamente. Tenemos que ser, hermanos, entonces, listos y sabios en esa situación. Dios, hermanos, permitió que el primer templo fuera destruido por esa situación. En el segundo templo, escúchenme muy bien, los principales sacerdotes hicieron alianza con Herodes. Herodes le dio la lana para que reconstruyera nuevamente. Herodes un matón, Herodes un diabólico. Herodes, hermanos, era algo, hermanos, que nadie quería. Y él les ayudó a construir el templo, pero, hermanos, empezaron a contaminarlo. Y es cuando el Señor Jesucristo les dijo: no les va a quedar aquí piedra sobre piedra, porque ya estaba, hermanos, todo eso completamente mal. ¿Qué sucedió? Dios permitió, escúcheme muy bien, al ejército romano. Dios permitió al ejército romano rodear todo, hermanos, el templo y toda Jerusalén. ¿Sabe qué es lo que estaba sucediendo, hermanos? Ellos ya no podían hacer absolutamente nada. No podían salir porque los mataba el ejército romano. No podían absolutamente nada. Si no se murieron, hermanos, es porque Salomón tenía, hermanos, como una especie de acueducto. Era una especie de tubos de asbesto, de cemento, hermanos, donde todavía había agua para que pudieran medio tomar agua. Ahí, hermanos, los de Jerusalén. Pero todo eso se contaminó porque también, hermanos, se estaban muriendo, escúchenme muy bien, de hambre. Tenían hambre, amados hermanos, y no podían salir porque los iban a matar a todos los judíos, hermanos, que estaban allí encerrados en Jerusalén. Y estos, amados hermanos, no hallaban qué hacer, y la palabra de Dios nos dice que hasta sus mismos niños los tuvieron que matar para comer. Los niños los tuvieron que matar para comer y saciar el hambre que ellos tenían, porque no podían salir. Dios permitió, hermanos, todo esto porque estos estaban completamente, hermanos, destruyendo, pisoteando y estando, hermanos, haciendo con el templo casas de prostitución, comercio, haciendo con el templo, hermanos, escenarios para conciertos y no sé qué tantas cosas. Todo esto, amado hermano, es lo que está acabando con el cristianismo hoy en este tiempo, porque hoy, hermanos, el cristianismo está bien metido en lo que es apostasía, hermanos, en todo su volumen. Hay mucha apostasía, amado hermano, adentro de las iglesias. Y muchas de las veces, hermanos, sube tanto todo eso, amado hermano, que Dios permite que sucedan muchas cosas y sea destruido completamente todo. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Todo esto, amado hermano, es muy importante entonces, hermanos, analizarlo,
porque Dios es un Dios celoso. Amén, hermanos. Ahora quiero que vea, amado hermano, gloria a Dios, Jeremías 7:11. Jeremías 7:11 dice la escritura, hermanos, dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y dice Dios: he aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Cuando se contamina, hermanos, la casa de Dios, empiezan los problemas bien serios. Bien serios empiezan los problemas. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidar todos estos aspectos, porque como le digo, ya no hay iglesias espirituales, ya no hay iglesias de santidad, son iglesias sociales nada más, son iglesias sociales. Cumplió el hermano Miguel, cumplió 15 años, véngase hermano, vamos a hacerle unas chuletas, y órale, y vamos a cantarle las mañanitas, y vamos a hacerle su fiestezón, y vamos a traerle hasta una piñata, y muchas veces no hay donde colgar la piñata, pues adentro del templo, ahí mero, hermanos, y tráiganse las sodas, y tráiganse las papitas, y tráiganse también las bolsitas de dulces, y órale, cada quien su bolsita de dulces. ¿Y de qué se trató? No, pues no hubo culto, no se le dio la gloria a Jesucristo, estuvimos celebrando el cumpleaños de Miguel. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Carlos, fuimos usted y yo a recoger un equipo de sonido que no nos habían pagado, ¿verdad? Porque ya tenían mucho tiempo que les habían fiado un equipo de sonido a una iglesia, hermanos, que estaba queriendo poner su grupo musical adentro. Y fuimos, y le digo a Carlos: Carlos, mire lo que está dentro del templo, mire lo que está dentro del templo. Y estaban, el pastor vendía chicharrones, vendían chicharrones, escúchenme muy bien. Pero él compraba las canales del marrano y tenía adentro del templo un tendedero, ¿sí o no? Un tendedero adentro del templo con los cueros, hermanos, ahí colgados en el tendedero con los cueros de marrano. ¿Sabe cuál fue, amado hermano? ¿Sabe cuál fue la primera abominación? Cuando Dios destruyó el primer templo, se había, hermanos, sacrificado una marrana, hermanos, adentro del templo de Dios. Se había contaminado, ¿sí o no? Imagínense, una marrana y un personaje, hermanos, un personaje que no era ni sacerdote ni nada, fue, hermanos, el que hizo esa abominación en el templo pasado. Se estaba haciendo, hermanos, todas esas cosas. Se estaba, hermanos, llenando, hermanos, de pura idolatría. Se estaba llenando de tanta porquería. Usted, amado hermano, ya no sabe si al entrar a un templo, ya no sabe si es una disco o ya no sabe si es un templo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y quiénes somos los culpables? Somos nosotros, hermanos, nosotros. Y las personas, hermanos, que les gusta también, ahí están aplaudiéndole al pastor. Sí, está bien, hermano, no, hombre, qué bárbaro, qué gran idea de andar rifando, y vamos a hacer más rifas, Todo eso, amado hermano, no le agrada a Dios. Y Dios, hermanos, tuvo que destruir en aquel tiempo, porque se contaminó, porque alguien ofreció una marrana, hermanos, en sacrificio a Dios. Y el que lo sabía que a Dios nunca le agradó, hermanos, y nunca le agrada el puerco, porque el puerco es inmundo, hermanos, para los judíos. Es un animal inmundo para los judíos. Y en este tiempo, hermanos,
Dios decide completamente destruir el templo, porque se agarraron también ahí, hermanos, los judíos a vender chivas, a vender borregos, a vender, hermanos, palomas para los supuestamente sacrificios. Se empezaban a hacer, hermanos, una de negocios, una de rateriada, hermanos. Era algo asombroso, hermanos. Y Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, se tuvo que meter. ¿Y con qué se metió al templo? ¿Con un qué? Con un látigo. Y ande, les empezó a darles. ¡Ey! ¿Por qué me pegas? ¿Qué no sabéis? Que mi casa será llamada y debe de ser casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Sí o no? Todo eso, hermano, miren, nos están checando de arriba. Por eso yo les dije, hermano, ¿saben qué? Vamos a hacer una vez las zanjas acá atrás. Vamos a hacer las zanjas y hacemos un puestecito. Y ahí, hermanos, la amarramos con llave del hermano Miguel. Y ahí que venda ahí sus refrescos y todo, que no salga de ahí. Y si alguien quiere comer, hermano, pues hacemos el comedor. Hacemos el comedor y se va a decir, bueno, este es un comedor, ahí sí puede comer. Pero aquí, amado hermano, es bueno lo que estamos diciendo. Eso es lo que tenemos, hermanos, nosotros en cuenta, que los templos, hermanos, dejan de funcionar. Los templos, hermanos, se desbaratan cuando la gente se da cuenta de la realidad de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esa gente dice y empieza, hermanos, a pegar de gritos y dice, no, esto está completamente mal. Entonces, hermanos, fíjense nada más, Jesucristo, hermanos, Jesucristo, Él mismo profetizó y dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y sabe qué, hermanos? En la pura misericordia de Dios, Dios permitió que quedara nada más el muro de las Lamentaciones. Hasta la fecha, escúcheme muy bien, hasta la fecha, los judíos van a ese muro y empiezan a hacerle así, a estar orando y pidiéndole a Dios un templo. Quieren pedirle a Dios un templo. Y la noticia que está ahorita, hermanos, así cundiendo, fíjense, que ya está, hermanos, y que ya vino el Mesías esperado. Que ya llegó, hermanos, el Mesías. Pues si el Mesías nos dice la Biblia que ya llegó hace más de 2021 años. Ese era el verdadero Mesías. Pero estos estaban esperando otro que les hiciera el templo. Y ahí andan los pobres batallando, cometiendo en el único lugar que les quedaba un muro. Todavía están cometiendo, ¿qué, hermanos? Abominación. Y empezaron, hermanos, a besarle la mano, a rendirle pleitesía, a rendirle adoración. Pues ese personaje, hermanos, no es ni Jesucristo, pero tampoco es el anticristo. Esa es una abominación nada más. Abominando todavía ese lugar. ¿Por qué creen que les dije que los sugieres ya, hermanos, están preparando un botecito para recoger ofrendas, hermanos? Aquí están un botecito chiquito para recoger, hermanos, ofrendas de chicles, porque desde allá, hermanos, entran, miren. Es una casa, hermanos, de respeto. No es un lugar, hermanos, si fuéramos chivas, pero somos ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Eso, amado hermano, tenemos que estarlo cuidando muy bien. Amén, hermanos. ¿Está bueno? Entonces, póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Sé que para esto, hermanos, a muchos no les va a caer. Muchos van a decir, es que es un religioso. Bueno, usted haga con su templo lo que le dé la gana. Pero aquí, hermanos, vamos a agradar a quién, al pastor o a Dios. Muy bien, vamos a estar orando. Voy a pedirle a mi hermano Rebeles para que dé gracias a Dios por este
pequeño estudio. Padre, una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que somos pecadores delante de ti, dándote gracias.